Hola, muy buenas. Empezamos esta ponencia, la última que tenemos este panel, la última que tenemos del Congreso. En esta parte, aunque sea la última, intentaremos hacer que sea un pelín amena dentro de lo que puede ser, pero por lo menos que salgamos con una visión un poquitín más clara de lo que tenemos, de dónde vamos a llegar. Es muy importante, la verdad, aunque sea la última, pero es muy importante porque nos va a marcar un camino que no solamente... Vamos a hablar de la Ley de Andalucía, de la Ley de Turismo de Andalucía, de Turismo y Sostenibilidad, pero al final ya veremos y se verá durante este panel que lo que se haga aquí en Andalucía va a marcar bastante a lo que se puede hacer en España, ¿no? Tenemos aquí, la verdad es que un panel bastante importante, las personas a las que nos atienden, ¿no? A Virginia Vegada, urbanista y asesora jurídica de ABA, a Marina Graziani, experta en asesoramiento fiscal y jurídico en materia de alquileres de corta temporada, a Juan Cubo, presidente de ABA Pro y empresario de éxito en el alojamiento flexible, y a Ignacio Calandria, que es consultor de CREAB, que se encarga de los asuntos públicos de ABA en materia de regulación. La verdad es que todo lo que vamos a hablar lo hacemos desde un punto de vista que es con una ilusión muy grande de intentar, con este cuerpo que hay aquí ahora mismo de expertos, intentar conseguir que nos escuchen para poder adaptar, para poder modelar la ley de turismo que puede, o por lo menos esa es la ilusión que tenemos, ¿no? Que conseguir la mejor ley a nivel turístico que podamos tener en España, ¿no? Virginia, la nueva ley, entre otras muchas cosas, trata de los usos del suelo, trata de dónde puede existir, qué es lo que tienen que hacer los municipios y demás, cómo gestionar el ordenamiento. ¿Es tan fácil? O sea, ¿se puede hacer café con leche para todos los municipios de Andalucía? Bueno, pues muchas gracias, Fermín, y gracias a la organización de estos eventos. Creo que es muy necesario de vez en cuando que nos podamos reunir para poner en común qué sucede, porque siempre estamos como en islas y estos eventos yo creo que favorecen que pongamos sobre la mesa qué sucede. Y creo que en relación con el borrador del anteproyecto de la Ley de Turismo, como tú dices, es un hito, porque lo que aquí pase es verdad que puede ser trasladable, como ha sucedido en otros casos con decretos. Y ahora con la Ley de Turismo es verdad que con el uso urbanístico se han han hecho referencia a una consideración que creo, desde mi punto de vista, que excede las competencias que son propias en la comunidad autónoma andaluza, ¿no? El entrar a regular y a decir cómo debe ser el uso, porque no basta, como recordaréis todos, venimos de un decreto andaluz que decía que la vivienda de uso turístico es aquella que se encuentra en suelo residencial, y después de la modificación del decreto, ¿no? No sabíamos qué iba a hacer, estamos expectantes con la Ley de Turismo y no me he encontrado con una desagradable sorpresa, porque lo cierto es que creo que estamos todavía a tiempo, afortunadamente, de enmendar el error, pero yo creo que la comunidad autónoma se ha excedido a la hora de considerar que los usos urbanísticos no bastan tal y como están, sino que van a exigir a todos los municipios un tratamiento que solo podrá tener lugar a través de una modificación del PGO, que es algo realmente complejo, ¿no? Entonces creo que la primera noticia en relación con los usos urbanísticos, en relación con la Ley de Turismo futura, pues no son buenas, la verdad, yo creo que no lo son. Claro. La verdad es que como buena abogada me acabas de corregir, magnífico, no hablamos de la Ley de Turismo, hablamos del anteproyecto de la nueva Ley de Turismo. Gracias. Nacho, con lo que se ha hablado antes de los municipios, de lo que nos encontramos, de lo que tenemos que tratar y demás, aquí está presente parte del cuerpo de asesores de ABA. A través de la asociación nos rodeamos de expertos para intentar conseguir el mejor futuro para la Ley de Andalucía, que bueno, pues lo que se pretende es que pueda existir un mercado coherente, una regulación coherente y que podamos avanzar, ¿no? En este caso llevan los asuntos públicos de ABA. ¿Y por qué es tan importante la Ley de Turismo? ¿Qué trascendencia puede llegar a tener esta Ley de Turismo nueva, anteproyecto de la nueva Ley de Turismo de Andalucía? Muchas gracias, Fermín.
Gracias también a la organización por dejarnos este foro para debatir. Coincido con Virginia, con quien he trabajado mucho, y es un gusto que podamos debatir aquí en un entorno en el que pues, todos tenemos un mismo objetivo, que es lograr ese mejor marco regulatorio para el sector. Para los que hemos comido tarde, puede estar acercándose la hora de la siesta, y este es un tema cuanto menos peliagudo, así que voy a tratar de ser lo más ejecutivo que pueda. La importancia de este anteproyecto de ley es clave, y daba en otra clave Virginia cuando indicaba que Andalucía se está convirtiendo en un referente en lo que a regulación turística se refiere. Y eso para el sector andaluz es una cuestión a tener en cuenta, pero también para los operadores que estéis aquí y que pertenezcáis a otras comunidades autónomas. ¿Por qué se está convirtiendo Andalucía en un referente? Andalucía aprobó una modificación del decreto de vivienda de uso turístico que ha sido replicado y copiado a lo largo de toda España, en particular la Comunidad Autónoma de Madrid, Valencia, Galicia. Todas aquellas comunidades que están gobernadas por el mismo color político están adoptando ese mismo mecanismo que habilitaba a los ayuntamientos a establecer esas limitaciones sectoriales, porcentuales, por barrios, manzanas y demás, de vivienda de uso turístico en esos territorios. Y del anteproyecto de ley de turismo podemos esperar prácticamente lo mismo. Andalucía está yendo a la cabeza en lo que a regulación se refiere, y el resto de comunidades pues van copiando, van plagiando lo que se va haciendo aquí. Esto es una cuestión fundamental, y si aquí hay operadores de otras comunidades autónomas, os diría que estéis muy atentos a lo que se está haciendo, por un lado, y luego, por otro lado, meto una pequeña cuña publicitaria, tratad de asesoraros y contad con equipos de asuntos públicos y asuntos regulatorios que os ayuden a trasladar vuestras demandas al decisor político. En ABA hemos trabajado mucho, y aquí tengo a Juan que lo sufre en sus carnes, hemos trabajado mucho advirtiendo de los defectos que tiene este anteproyecto. Virginia ha dado la clave con uno, que hace referencia a los usos urbanísticos, pero yo voy a dar con lo que ha sido un poco el elefante en la habitación en nuestras reuniones con la Junta, con la CEA y con el resto de entidades que se pueden pronunciar sobre el contenido del anteproyecto, y es las limitaciones sectoriales que se están realizando, se están aplicando a una actividad. Muy breve, muy ejecutivo. Cualquier actividad económica está blindada, está protegida por una ley que es la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Esta ley lo que nos hace es indicar cómo el regulador tiene que establecer los límites que considera oportunos a una actividad económica. Y en general, y sin entrar en mucho detalle, lo que tiene que superar es un triple juicio. Un juicio de necesidad, es decir, que hay una razón imperiosa de interés general, interés público, que justifique que se vaya a legislar sobre un sector. Parece que es evidente y es claro que en este caso lo hay, y hay sentencia, hay doctrina, hay jurisprudencia europea que indica que la protección del medio ambiente y del entorno urbano lo es. Segundo juicio, la idoneidad de la medida. Tiene que existir una relación causal entre el objetivo que estoy persiguiendo con esta norma y que he tenido que dejar definido en la memoria que acompaña a la norma y en la norma, y el resultado que voy a conseguir. Luego, por último, proporcionalidad. La proporcionalidad es que de todas esas medidas que se pueden adoptar, pues que la que yo adopte sea la menos lesiva para los intereses del sector. Y esto es normativa que nos viene de Europa y que nos viene en un marco jurídico español, desde la Directiva de Servicios, su transposición a través de la Ley de Acceso a Actividades Económicas, la LEJUM y tal. Desde ABA hemos hecho un trabajo muy extenso denunciando que la memoria del anteproyecto de ley no cumple ni siquiera ni con los requisitos de la guía metodológica que ha aprobado la propia Junta de Andalucía para redactar este tipo de documentos, y no se justifica en ningún artículo que las limitaciones que están poniendo a este sector y al resto de sectores que regula cumplen con esos 3 parámetros. Entonces sí que es cierto que como sector se está haciendo un trabajo muy importante y estáis haciendo un trabajo muy importante, y si sois de otras comunidades autónomas os recomiendo que os empecéis a poner las pilas en este asunto, que podáis denunciar que no solo se infringe la normativa urbanística, sino que también la normativa relativa a las limitaciones a las actividades económicas se están incumpliendo, pero por todos lados. De hecho, antes, cuando hemos tenido la conversación, antes de entrar, ¿no? La memoria de una ley lo que hace es explicar y basar y extenderse para explicar la ley. Y como tú bien decías antes, una ley con 100
páginas y una memoria con 50, poco puede explicar la memoria. Bastante poco, ¿no? La verdad es que es un pedazo de melón que se acaba de abrir y ahora vamos a empezar a desmigar lo que hay, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que trabajando el sector privado con el sector público, lo que podemos conseguir, y si lo hacemos bien y nos expresamos, porque en las diferentes reuniones que hemos estado, ABA, yo personalmente como secretario de la patronal en la exposición que ha tenido la Junta y la CEA con respecto al anteproyecto de la Ley de Turismo, nos hemos dado cuenta de que ya no solamente nosotros, sino que dentro del propio sector turístico hay muchas actividades que tenían sus prebendas en cómo se estaba desarrollando la ley. Los propios hoteleros, por aquí sí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que si yo voy a hacer un flex living en no sé dónde, ahora resulta de que con los 500 millones de euros que he invertido, según me está diciendo el anteproyecto, no me va a servir lo que yo he hecho. Esa inseguridad jurídica puede provocar algo importante, pero si al final somos capaces, como es un anteproyecto y todavía tenemos muchísimo recorrido, y podemos, a través del cuerpo de expertos, ¿no?, que tiene ABA, conseguir esa adaptación a lo que realmente el mercado va a tener, a nuestros inversores, a ese que viene de cualquier país a invertir en Andalucía para generar puestos de trabajo, para hacernos crecer, pues que tenga esa seguridad jurídica. Es un nivel de calidad que ahora mismo hemos tenido y que tenemos, que no lo podemos cargar, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Y claro, como estuvimos hablando, si nos quedamos parados, que no puede ser, podría salir el anteproyecto como está, ¿no? Y si sale el anteproyecto como está y nos encontramos con, dentro del anteproyecto, la nueva escala de sanciones que literalmente se ha escalado exponencialmente, uno se plantea si ¿me meto en esto? Marina, sí, no veas lo que no me... O sea, esto sí que es un melón. Esto sí que es un melón. Eso sí que es un melón. Primero voy a decir las cantidades, para que quede claro cómo se han elevado, porque pasamos de... Están las mismas tipologías de infracciones, leve, grave y muy grave, pero pasan las leves de hasta 2.000 con el anteproyecto a 10.000, graves de 18.000 a 100.000, muy graves de 150.000 a 600.000. Yo me quedo quieto. Sí, yo también. Claro, primero decimos, ¿y cómo se justifica este aumento? Vamos al IPC, lo primero, ¿no? El IPC desde el 2011 de la ley hasta ahora subió un 30,5%. Las sanciones, 400% más, ¿vale? No va por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay entonces? Pues la Administración al final, ¿qué quiere? Más poder, más sanciones, más recaudación e indirectamente para mí es dejar fuera a los pequeños propietarios y a los pequeños empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque un pequeño empresario, una persona que tenga una casita en la playa, una parejita que tenga una vivienda rural, le ponen una multa de 100.000 euros y no se ajusta a su realidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a hacer un símil con el derecho penal, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una persona está en curso en un procedimiento penal como investigado, el fiscal suele pedirle penas muy altas. ¿Qué hace antes de entrar al juicio? Dice, llego a una conformidad, me rebaja la condena. ¿Por qué? Por miedo a una condena más larga. ¿Qué va a pasar aquí? 100.000 euros de multa, pero la Administración dice, si pagas y no recurres, te bonifico un 40%. Entonces, un ciudadano, el pobrecito el de la casita en la playa, va a decir, yo pago por si acaso, me da miedo enfrentarme a la Administración. No porque no tenga razón yo, porque la Administración se equivoca. Se equivoca y muchas veces. Las sanciones dentro de una ley lo que tiene que tener es un carácter coercitivo de que, oye, no vayas a hacerlo, pero no debería de tener... O sea, no es... disuasorio en este caso. Sería como, no sé, el radar del puente de San José. Está hecho simplemente para cobrar. Exacto. Porque es que cuesta abajo y la gente no lo sabe. Eso el radar que más multa en toda España. Que las sanciones tienen que existir, está claro, para que haya un cumplimiento de ley, y es como la Administración puede velar por ese cumplimiento, pero no con el carácter recaudatorio que tiene y pensado para todos los usuarios que le vaya a afectar esa ley. Claro, y la cuestión, nos podemos ir un poquitín más allá, porque incluso al final el nuevo anteproyecto o cualquier ley que tengamos
nos indican una forma de trabajar, pero después sí es cierto de que hay ciertas cosas que pueden ser interpretables en el momento en el que tú tienes una inspección. Y entonces, si es interpretable, en el momento que tú tienes una inspección y es una leve, te vas a 10.000 pavos. ¿De verdad me voy a meter en un piso turístico? Bueno, en este caso ya me voy a meter en una unidad turística sabiendo de que a la mínima que se ha podido equivocar, sí, están los seguros de responsabilidad civil. Pero tú te vas a pasar un mes sin dormir. Claro, es que al final desmotiva a que la gente inicie cualquier actividad turística. Correcto. Entonces, cuando tú has dicho antes de la ley de mercado, ¿cómo es? Garantía de unidad de mercado. Ole, campeón. Por eso lo tenemos contratado, ¿no? Es que no hay igualdad de condiciones. O sea, tú tienes que tener, tú dices, oye, yo para no pillarme los dedos, pues tengo un CREA, pues tengo un asesoramiento jurídico, pues tengo un no sé qué, pues tengo un no sé cuánto. O sea, yo cada vez que levanto la persiana de mi negocio, pues son 20.000 pavos al mes. Obviamente, o eres muy grande o es completamente imposible, o eres una asociación o es completamente imposible, ¿no? En la memoria se contempla, se contempla o no se contempla, las diferencias que pueden existir en los diferentes municipios, ¿no? O sea, hay municipios con plan general, hay municipios con plan general que no tienen identificado qué es una vivienda de uso turístico, que es una BUT. Hay municipios que no tienen plan general. Hay municipios que simplemente se avanzan en normas subsidiarias que no tienen ni siquiera aplicados los usos del suelo. Fácil no es, ¿no? Y Juan, como presidente de ABA y el que te come la mitad de los marrones, y por lo menos te mandamos en tren para Madrid a solucionar lo que puedas. ¿Cómo ves el desarrollo de la ley? ¿Cómo ves, o sea, qué puedes decir que ABA estemos haciendo con el cuerpo de expertos que tenemos? ¿En qué intentamos apoyar para que esto tenga su cierta lógica y su cierta coherencia y podamos salir tan sumamente orgullosos de que seamos capaces de conseguir esa ley, esa nueva ley de turismo, que sabemos que va a ser copiada por las diferentes autonomías de España? Bueno, yo repito mucho que nuestra labor es la de tratar de influenciar de modo positivo en las administraciones para que las regulaciones que lleguen sean las mejores para el sector y también para el interés general, porque el interés general también es nuestro interés, ¿no? A veces la gente nos achaca que los empresarios solamente pensamos en el beneficio y no, también a los empresarios les interesa que el interés general sea el adecuado, ¿no? Por una parte, hay que tener en cuenta que la Ley de Turismo de Andalucía es una ley que afectará a esta comunidad de forma muy significativa, teniendo en cuenta el peso que el turismo tiene en nuestra comunidad y en el resto de España, pero esencialmente o especialmente en nuestra comunidad. Tener en cuenta que afectará a 86 subsectores que dependen completamente o en gran medida de la actividad turística. Son otros sectores que se nutren de que efectivamente vengan viajeros, nos visiten y prestarles servicios o venderles sus productos a estos viajeros. Y normalmente cuando nos reunimos con la Administración yo repito mucho que por desgracia últimamente se están tomando medidas muy apresuradas bajo la presión de el problema habitacional que tenemos ahora mismo en este país, que indiscutiblemente, si nos vamos a los datos, que muchas veces no se manejan datos, no es responsabilidad completa, ni siquiera en gran medida, o somos los mayores causantes de ese problema habitacional. Nada más que hay que irse a estadísticas. El 1,7% de la vivienda de este país no pueden ser las causantes de que haya tanta gente con problema habitacional. Y también, si miran las estadísticas o los datos con otros países europeos donde también está habiendo problemas habitacional, lo está viendo y está viendo la misma subida de precios de vivienda, tanto para compra como para alquiler, en países que no hay ningún tipo de presión turística, ¿no? Como decía, pues las administraciones por desgracia están tomando en muchos casos decisiones muy apresuradas, sin la necesaria meditación, sin medir los impactos que sus medidas van a causar y simplemente un poco utilizando o bajo la presión del populismo. Sinceramente ese es el tema, ¿no? Entonces, ya te digo, tratamos de influenciar, de poner información, datos, conocimiento a la administración para que, apoyándonos
en equipos que, por cierto, valen mucho dinero, vuestras cuotas van para ahí, necesitamos un gran gabinete de comunicación o un gran gabinete de relaciones institucionales, necesitamos un buen gabinete urbanístico, necesitamos despachos que nos apoyen, porque tened en cuenta que nosotros somos empresarios que nos dedicamos a nuestra actividad y, bueno, estamos representando a todos vosotros, ¿no? Pero necesitamos profesionales que nos ayuden. Ya os digo, comunicar, dar información a las administraciones para que esas nuevas regulaciones que se pongan en marcha no causen un impacto muy negativo, y más teniendo en cuenta que esta ley de turismo, que, como os digo, es una de las leyes más importantes que se pueden aprobar en esta comunidad y que se puedan transponer al resto del país, velen por el verdadero interés general y no por bueno, pues una presión concreta que podamos tener en este momento sobre la mesa por el problema habitacional que todo el mundo conoce. Nacho, ¿quieres...? Sí, ha habido un punto que he considerado clave y Juan hablaba de los impactos que tiene la normativa. Esto, perdonad, que sea muy insistente con la memoria, porque para un lobista, para un consultor de asuntos regulatorios, es el documento más importante a la hora de valorar una ley. Y si os tenéis que enfrentar en algún momento a alguna de ellas, hacerlo siempre, por extenso que sea. En el caso del anteproyecto que nos ocupa, uno se acerca y hay un apartado precioso, enorme, gigante, que pone valoración de aspectos económicos. Y dice, vale, allá que voy. Te pasas a leerlo y hay en el caso andaluz, una mera enumeración descriptiva de lo que supone el turismo para Andalucía a día de hoy. Y uno revisa, cuando ya está acostumbrado a revisar este tipo de documentos, y se va a la normativa europea, se va a la propia guía metodológica, que es verdad que se aprueba en mayo del 2024 y puede haber cuerpos técnicos que todavía no la tengan muy interiorizada. Pero lo que tiene que aparecer ahí es qué impacto va a generar esta normativa y cómo va a variar el impacto económico del turismo en el caso de Andalucía con esta nueva normativa. Ni una descripción plana del número de empleo que genera y de la contribución del PIB que supone me es indiferente, porque la miro en el INE. Tú tienes que hacer una estimación de estas medidas limitativas. ¿Qué suponen? ¿Suponen que Andalucía va a ir mejor o que tengo que reducir parte de mis ingresos por turismo en beneficio de otras cuestiones? No lo puedo valorar porque no está estimado. Y las consecuencias jurídicas de no realizar esas estimaciones pues son para plantearlas. Yo, al hilo de esto, quería comentar también que parece que el aspecto urbanístico es algo que siempre queda como un poco lejos, pero que casa con lo que estás diciendo, Nacho, en el sentido de que todos los municipios, que hay más de 700 municipios en Andalucía, cada uno con su realidad urbanística propia, tienen que irse necesariamente a una modificación del PEGO. O sea, que eso cuesta dinero también. Entonces, tuviera un pequeño municipio, tú necesariamente tienes que regular el uso urbanístico, porque ya no basta tal y... No, es que a mí me parece que está bien. No. Expresamente tienes que regular, darle un contenido y establecer el régimen de compatibilidad con el uso residencial. Dice, bueno, pero si es que para mí ese uso no es perjudicial y casa convive pacíficamente con el resto de uso en mi municipio, ¿por qué tengo que irme? Entonces ya esto tiene no solo el coste económico, sino el coste también burocrático, y hay unos decretos que parece que están de mentirijilla, pero que hablan del decreto de simplificación administrativa, que también es otra patada gorda, ¿no?, al mismo. Entonces, quiero decir que no es tan inocente de lo que estamos hablando, que tiene un impacto, como tú dices, en la memoria económica que no, por ejemplo, esto que estoy comentando, que no se han considerado. Y si es cierto... Sí, perdón, por desgracia, nos encontramos con una administración que desde nuestro punto de vista es bastante miope, en el sentido de que están tratando de regular de una forma plana distintas realidades dentro de una comunidad que tiene 785 municipios. No saben discernir, porque entendemos que quieran proteger una dificultad habitacional, pero que se está produciendo esencialmente en 4 o 5 ciudades, capitales de provincia esencialmente de esta comunidad. O sea, estamos hablando de que por proteger o por intentar proteger, equivocada o acertadamente, el uso residencial de las viviendas para una vivienda habitual en 4 o 5 grandes urbes y en determinados barrios de esas 4 o 5 grandes urbes de esta comunidad que tiene 785 municipios, la Administración no sabe diferenciar, hace una norma plana entre una gran urbe con cierta presión residencial, una ciudad de costa turística con un 40 o un 50% de segundas viviendas vacacionales que están vacías prácticamente todo el año y que solamente tienen un uso vacacional para su propietario durante un mes o dos, y que
tenerlas vacías durante todo el año no le aporta nada, ningún valor a nadie, pero sí pueden aportar un gran valor en materia de empleo, generación de riqueza, fijación de población durante todo el año en esas poblaciones. Por supuesto, tampoco distingue entre el impacto que causa esencialmente positivo en poblaciones de interior y ni muchísimo menos en el medio rural. Te hacen una norma totalmente plana, no saben discernir, no saben distinguir y al final, como digo, por intentar, que no lo van a lograr, preservar un supuesto mal en 4 grandes ciudades, van a causar un impacto muy negativo, muy negativo, en los 783 municipios restantes de esta comunidad. Es bueno, para hacérnoslo mirar. Sí, es cierto, pero vamos, de todas maneras, lo que sí tenemos claro y estamos muy confiados en que tenemos una suerte y es que tenemos un equipo de gobierno en la Junta de Andalucía y en muchas localidades que trabajan incansablemente, que tienen ganas de hacer las cosas bien, que nos escuchan, que nos sentamos, que tienen un anteproyecto, que han tenido que partir de algo, que hay que ponerse también, como yo muchas veces le digo a mi hijo, digo, no vale lo que digáis, sino poneros los zapatos del de enfrente. Porque lo mismo, el zapato del de enfrente te aprieta el pie. Y entonces, claro, existe una realidad. Y la realidad es que tenemos un problema habitacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay ni una sola solución a corto plazo. No existe. Es imposible crear a día de hoy 2 millones más de viviendas. Completamente imposible. Entonces tienen que solucionar de alguna manera. Hay que entenderlo, pero siempre y cuando, como estamos viendo, que se nos ponen de nuestro lado y que hacen esfuerzos por escucharnos. Hoy, yo es que soy un auténtico fan de nuestro teniente alcalde y concejal de turismo Jacobo o del director de turismo Jonathan, porque escuchan, están ahí encima, pero es que hablas en la Junta y es lo mismo, te escuchan y entonces saben que estamos ahí, saben que vamos a estar. Cuando nos juntamos, los profesionales que sabemos de lo que hacemos con el legislador, que a fin de cuentas es el que tiene que plasmar las cosas y demás, el resultado es la excelencia, el resultado es el éxito. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Vamos a tener que enfrentarnos a muchas vicisitudes? Por supuesto, ¿no? En la memoria hay muchas cosas que no se plantean, como has estado comentando, que sí es cierto, ¿no? ¿Hay un problema habitacional? Sí. ¿Realmente el problema habitacional son 20 municipios de los 783? Pues probablemente también. Porque grandes municipios, hay muchos municipios pequeños que dicen, ¿cómo me van a quitar las viviendas vacacionales? ¿Cómo me van a quitar el flex living? Porque es que en invierno desaparezco. O sea, no tendría nadie que pudiese aportar impuestos a la comunidad. Entonces, sabemos lo que tenemos. Tenemos enfrente a unos políticos que están trabajando bien y que nos escuchan. ¿Dónde, y esto es para todos, dónde deberíamos en estos minutillos que nos quedan, dónde deberíamos de marcar el foco? ¿Dónde deberíamos centrar el tiro para explicarles y hablarles, que nos escuchen y nos entiendan por dónde tenemos que tirar? Bueno, muy breve, quedan muy pocos minutos. Yo creo que en realidad tratar de convencer desde nuestro punto del que partimos, ¿no?, de defensa del sector, es bastante difícil porque estamos muy señalados y como dice Juan, somos responsables a priori de todo lo que sucede. Yo creo que, dejando al margen observaciones personales, yo creo que la doctrina, no voy a hablar literalmente de ninguna sentencia en particular, pero que ya hay una doctrina asentada que ha fijado cuáles son las competencias de las administraciones. Yo creo que eso no se puede perder de vista. Entonces creo que es muy triste que, si ya el sector está señalando líneas rojas que no se pueden pasar porque suponen una invasión de competencia y hay una doctrina asentada, que no estamos hablando de aspectos que todavía no están consolidados. Entonces creo que es el momento de poner énfasis en defender que la regulación no puede superar ciertas cosas que a priori ya se está viendo que no pueden suceder, como que invadir las competencias de los municipios desde el punto de vista urbanístico. O sea, creo que eso es ahora mismo lo esencial. Yo creo que la clave es la cogobernanza. Lo que distingue a un sector económico sólido, serio, responsable con el propio sector y el entorno donde opera es que tenga la capacidad de trasladar todo lo que hemos trasladado. A lo mejor otros sectores económicos pueden ser mucho más beligerantes,
reservarse todo lo que nosotros estamos trasladando a la Administración porque prefieren tener una norma mala y asumir los costes de litigación y tratar de ganar en un juicio. Sin embargo, aquellos sectores que invierten en trasladar, advertir a la Administración de las deficiencias que puede tener su proyecto, por bien intencionado que sea, ganan muchísima reputación y ganan una responsabilidad social y de entorno y de sector sólido y serio que creo que es el camino que está optando AVA en los últimos años y que creo que es lo que garantiza que el sector pueda seguir creciendo de aquí a un futuro. Sí, de hecho esa es la parte positiva del mensaje, porque antes era el mensaje como muy negativo. Estamos en un anteproyecto de ley. Estamos trabajando, nos están oyendo, estamos teniendo reuniones periódicas, nos piden información, nos piden datos, estamos constantemente trabajando con ellos. Efectivamente, o sea, por supuesto que doy por hecho la buena intención de la norma. Simplemente puede pues traer errores o malas praxis, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros trabajando para hacerles ver los errores que pueda contener la norma, ya sean desde el punto de vista técnico-jurídico, ya sean desde el punto de vista técnico-urbanístico o bien desde el punto de vista práctico de aplicación, que no va a traer los resultados que ellos esperan que traigan, ¿no? Esa es la parte buena. Es decir, tenemos muy buena interlocución ahora mismo con la Administración. La Junta de Andalucía, bueno, pues constantemente nos está recibiendo. Tenemos línea directa con Yolanda Aguilar, con Gemma del Corral, con el delegado aquí en Málaga, también con los ayuntamientos, especialmente los más grandes, porque tened en cuenta que desde nuestro punto de vista lo que hagan los grandes municipios, muchos municipios medianos o pequeños terminan copiándolo, entonces tratamos de que los grandes municipios hagan la mejor regulación posible. Tenemos batalla o vamos a tener batalla, además de a nivel autonómico, a nivel local, porque el decreto que tenemos ahora mismo de viviendas de uso turístico, digamos que le da la potestad a los ayuntamientos a regular en cada uno de ellos como ellos estimen. Así que bueno, tenemos pelea, no hay que bajar los brazos y no es pelea. Realmente tenemos mucho trabajo por delante y con buena voluntad y con trabajo y perseverancia al final conseguiremos una buena norma. Marina, con el tema de las sanciones, obviamente lleváis muchísimos casos. Yo no sé lo que notáis, pero muy probablemente el sentimiento de la Administración no es ir a por las sanciones, sino intentar conseguir que las cosas se hagan bien. ¿La Administración quiere que se hagan bien, has dicho? Entiendo. Ah. ¿No? Entiendo que quiere que se hagan bien las cosas. Entonces, sería bastante factible, ¿no? Cuando estamos sentados con ellos, ¿no? Hablar de que de la proporcionalidad de las propias sanciones son las que tienen que guiar ese espíritu de controlar o dirigir a hacer las cosas bien. Totalmente, sobre todo por lo que he dicho, desmotiva a cualquier persona, ve las sanciones y dice que por un error tengo que cerrar la vivienda porque probablemente no pueda hacer frente a eso y en vez de recurrir con todo su derecho, decir renuncio a mi derecho de defensa y pago. Entonces sí. Pues la verdad es que lo que estamos buscando, ¿no? desde AVA Pro es obviamente conseguir una regulación que sea lógica, que sea coherente y buscar ambos aspectos, el ahora y el futuro. No pararnos en lo que tenemos aquí delante, ¿no? Que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿no? Sino buscar un futuro cercano, lejano, pero que la regulación nos pueda llegar hasta allí, ¿no? Que yo creo y estoy bastante convencido, ¿no? Que con lo que estamos haciendo, con lo que AVA está haciendo, con el equipo que tenemos, con los feedbacks que tenemos de los propios políticos que nos están escuchando y que podemos ir andando, tengo la ilusión de que podamos conseguir una ley que sea orgullo de poder decir se han copiado todos de esta ley, que lo que va a hacer es mantener el futuro. Ya el propio sistema estadístico de la Unión Europea habla del número de viajeros únicos de este tipo de alojamiento, de un alojamiento diferente al hotelero, ¿no? Entonces hay que darle a ese servicio, ¿no? Muchísimas gracias por haber participado y escuchado, ¿no? a estos grandes expertos sobre lo que nos puede llegar, sobre el camino que tenemos y dónde podemos llegar, ¿no? Y qué es lo que puede influir la Ley de Andalucía en lo demás. Si tenéis alguna pregunta
si tenéis algo que queráis comentar para poder ampliar algo de información con los 2 minutos que nos queda, magnífico. Yo quería preguntarle a Nacho y Virginia sobre todo. Yo quería preguntar a vosotros, a Nacho y Virginia sobre todo. Hemos hablado de sanciones, de suelo urbanístico, de uso urbanístico. Hemos hablado de la memoria. Pero cuando habéis trabajado sobre este anteproyecto de ley, ¿qué ha sido decir? Yo, por ejemplo, a mí hubo una cosa que me sorprendió mucho, que fue el que se metiesen en derecho privado en la relación contractual en una posible compraventa de un apartamento turístico. Es decir, que llegásemos tan lejos. ¿Qué es lo que más os ha rechinado o os da un poco de repullo de este anteproyecto? Si lo hay. Te la voy a dejar votando, pero la calificación del uso del suelo. O sea, yo entiendo que una legislación sectorial, y ya te dejo a ti que eres la experta, no se debe meter a valorar en qué tipo de suelo cada ayuntamiento puede ordenar cómo hacer esto. Aquel ayuntamiento quiere ser más restrictivo, adoptará las medidas que estime oportunas para establecer un régimen de implantación más restrictivo. Y aquel ayuntamiento que considere que este sector genera bondades, pues tendrá un régimen de implantación que facilite, flexibilice y compatibilice ese uso con otros. Pero en el momento en el que la legislación sectorial empieza a determinar una serie de cuestiones que no son de su competencia, pues a los que un poquito de esto sabemos, chirría. A mí, 2 segundos. ¿Nacho ya no suena? Bueno, en realidad, lo que está diciendo Nacho, lo que está diciendo es así. A mí lo que más me ha chirriado es que este anteproyecto podría ser contestado sin nada más que copiando y pegando artículos de la lista, por ejemplo, diciendo, vale, esto dice, pero es que este otro artículo entra en profunda contradicción con el sentido de lo que estáis diciendo. Entonces, no sé, no sé cómo funciona la creación de normas desde la Junta, pero que puede ser contestada y rebatida simplemente mostrando el articulado o la exposición de motivos de decretos que vienen incluso de la propia Consejería de Turismo, que es un poco gracioso, ¿no? ¿Esto quién lo hace? ¿Otra gente? Entonces, pues sí, me ha sorprendido bastante. Si no hay ninguna otra pregunta más, 2 cosillas últimas. Ahora, por favor, vamos a pasar a la Sala de Andalucía, que tenemos la charla final, la clausura. Y os pido un fuerte aplauso para estos expertos y oradores del panel.